you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to. You don't need to. You don't need to. And I can see it. You don't need to. You don't need to. You don't need to. And I can see it. Buen día, profe. No, you don't need to give it up. Llegó el viernes. Now I see who you are. And maybe I don't Otro want viernes you. más. 2 más terminamos. 3 más. Dentro de 3 viernes vamos a estar, que yo hoy 11. Dentro de 2 viernes ya vamos a estar en el parcial. Dios mío, pensé que era 4. Muy bien. Buen día. ¿Somos todos? Además nadie sale a la espera, arrancamos. ¡Qué poquitos! Se duermen y después entran más tarde. Un minuto y arrancamos. Tomo uno más. Listo. Arrancamos. La última clase. Estamos terminando lo que normalmente se da del programa. La última clase trabajamos la elipse. Rápido repasamos la elipse. Como lugar geométrico, es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante. Aprendimos la construcción mecánica con un hilo que se va sosteniendo fijo, se deja fijo en los focos y se va deslizando el lápiz dentro del hilo punto a punto. Y vamos a hacer la deducción de la ecuación, recordando que cuando un punto pertenece a la elipse, dados los puntos fijos llamados focos, trazamos por ellos el eje X y en el medio el eje Y. Llamamos C a la coordenada de los focos, a la ordenada de los focos. Y entonces vamos a decir que P, para todo P se va a verificar esto, que la suma de las distancias a los 2 focos es igual a 2A. Buen día, dice no sé qué hice. No sé qué hice. Ahí estamos. Estábamos ahí. Y bueno, aplicando todas las propiedades, esto sí se tiene que aprender porque seguramente alguna vez va a entrar. Siempre teniendo en cuenta esta relación. Que en la elipse A es mayor que C. Todavía no sabemos qué es A. En principio, sí dijimos que A es un dato porque la suma de las distancias a los 2 focos tiene que ser constante y es igual a 2A. Entonces A sería la mitad de eso. Y C es la distancia focal. Entonces ya sabemos que A es mayor que C en la elipse, una característica de la elipse. Haciendo todo el procedimiento algebraico que ustedes tendrán que practicar varias veces, llegamos a la ecuación canónica de la elipse. Esta es la elipse con centro en el origen de coordenadas. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Suma
siempre suma. ¿Estamos? Si no, no es una elipse. ¿Y quiénes son a cuadrado y b cuadrado? Vamos a ver después que a cuadrado va a corresponder al vértice mayor, que son las intersecciones con los ejes. Al hacer las intersecciones con los ejes, dándole al otro eje valor 0, se halla los puntos donde la curva corta a los ejes. Y vemos que son A1 y A2, que llamamos vértices mayores, que tienen respectivamente coordenadas A0 y menos A0. O sea que A, que está acá, al final va a ser la coordenada X de los vértices mayores, cuya distancia entre ejes va a ser lo que llamamos longitud del eje mayor, que va a ser 2A. Muy bien. Con el eje Y, la intersección son B1 y B2, vértices menores le llamamos. Y había preguntado a ustedes qué pasaba si estaba al revés, cómo sabemos cuál es A y cuál es B. Sabemos cuál es A porque es el mayor. ¿Está? Sabemos, repito, cuál es A porque es el mayor. Y dividiendo al eje que esté dividiendo va a ser el eje que contiene los focos. ¿Y cómo hallo los focos? Como en la elipse A es mayor que C, entre A y C va a existir un número B tal que se verifique la relación pitagórica entre esos tres. O sea que A cuadrado sea igual a B cuadrado más C cuadrado. Entre los infinitos números que hay entre otros dos números reales, va a existir seguro siempre un número B tal que se verifique A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Perdón. Sí, está bien. De ahí armamos esto, porque nosotros ya hallamos B. Despejamos C cuadrado porque todavía no sabemos cómo hallarlo a C cuadrado con los datos de la ecuación. En la ecuación tenemos A y B. C va a ser entonces raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, y de ahí vamos a sacar las coordenadas de los focos. C0 y menos C0. Llegamos a la conclusión que A1 a 2, el segmento A1 a 2, cuya longitud es 2A, es el eje mayor. B1, B2, mide 2B, el eje menor. Y C1, C2, o sea, la distancia de F1 a F2 se llama distancia focal y vale 2C. Si cambiáramos X por menos X o Y por menos Y, nos daría lo mismo, simplemente porque están elevadas al cuadrado las dos. Eso nos quiere decir que da el mismo valor si está de un lado de la X positiva o negativa, de la Y positiva o negativa, quiere decir que es simétrica respecto de eje X e Y y por lo tanto el origen. Esta es una definición que vamos a volver a usar. La excentricidad siempre es C sobre A. Y en la elipse, la característica es que la excentricidad es menor que 1. La elipse, despejando las X y las Y como variables, o sea, ¿cómo se llamaba? Explicitando, vemos que la elipse no va a existir fuera de este rectángulo. Este es el máximo valor, mínimo valor y máximo valor de X que abarca entre menos A y A. Y entre menos B y B son los mínimos y máximos valores que puede tomar la elipse. Los puntos de la elipse, las ordenadas de los puntos de la elipse. Lado recto, dijimos ya que también en la parábola es una cuerda que pasa por el foco, pero no cualquiera, sino la que es perpendicular al eje focal. Esta medida P1, P2 es el lado recto y mide, según lo que reemplazamos en la ecuación explícita, mide B cuadrado sobre A. Les decía yo que si los focos de la elipse están sobre el eje Y, el A cuadrado, que es el mayor, va a dividir a la variable Y. Y ahí nos damos cuenta que el eje focal es Y. ¿Qué están dando en la práctica? Circunferencia. Bueno, parece que elipse que hipérbola no va a entrar en el parcial, pero sí en el recuperatorio. ¿Está? O sea, ustedes tendrían que ver
Va a entrar lo que lleguen a dar hasta el viernes que viene. En realidad tendría que entrar perfectamente, pero bueno. Esos son los ejemplos que ya hicimos, ¿verdad? Sí. Vamos con esto. Esto sí lo dimos la clase pasada, ¿no? Recuérdenme. No lo dimos. Vamos a usar las mismas fórmulas de traslación que usamos en la parábola. Creo que la circunferencia ya estudiamos directamente con un centro cualquiera de coordenadas HK. La parábola hicimos la deducción con el vértice sobre el origen de coordenadas. Y luego hicimos estas fórmulas de traslación para estudiar la ecuación de una parábola cuando su vértice no coincide con el origen de coordenada, pero el eje focal es paralelo al eje X o al eje Y. Esta era la fórmula de traslación. Teníamos dos sistemas coordenados, XY minúscula, XY mayúscula, que tienen los ejes paralelos. La distancia entre los dos ejes Y se llama H. La distancia entre los dos ejes X se llama K. Observando geométricamente, si un punto P tiene coordenadas XY minúscula en el sistema XY minúscula y XY mayúscula en el otro, la relación entre ambos, mirando nomás, es que X grande, esta medida, este segmento, va a ser igual a X chica menos esta H. Y que Y grande, esta medida, la coordenada Y en el sistema XY mayúscula, va a ser igual a Y chica menos K. Y esto la vamos a volver a usar aquí y en la ecuación de la hipérbola. O sea, en las tres ecuaciones se usan las mismas fórmulas de traslación. Si ustedes miran el libro viejo, el libro original de la cátedra, se daban las tres cónicas con el vértice en el origen o con el centro en el origen, y al final estaban las deducciones, la fórmula de traslación una sola vez puesta y las fórmulas de cada uno. Y yo reacomodé así porque me parece más conveniente. Muy bien, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero hallar la ecuación canónica y general después de una elipse cuyo centro no es el origen de coordenadas. En realidad, una elipse cuyo origen es el origen de coordenadas, perdón, cuyo centro es el origen de coordenadas de este sistema, del XY mayúscula, ¿sí? Quiero ver cómo sería su ecuación en referencia al otro sistema, respecto del otro sistema XY minúscula. Entonces digo, si la elipse tiene el centro aquí en 0, 0 del XY mayúscula, su ecuación va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Mayúsculas las dos. Pero suponiendo que ahora ese centro del 0, que es 0, 0 para el mayúscula, es HK para el minúscula. ¿Cómo quedaría la ecuación de una elipse cuyo centro es HK? Entonces reemplazo x e y por x menos h y menos k y me queda esta ecuación canónica. Está acá. Esta ecuación canónica que ustedes ven aquí es la ecuación canónica de que... Hola. No están mirando. Hola. ¿Están ahí o no? ¿Están ahí? Sí, profe. No, no escucho. La de arriba del numerador parece que es la del circunferencia. ¿Cómo? Esta que está acá, es la misma elipse, ¿está? Esta que está acá es la ecuación de esta elipse. Que tiene el origen, el centro, perdón, en el origen de coordenadas de X y mayúscula. Pero yo quiero saber cuánto vale, cuánto es la ecuación de esta elipse que respecto del otro sistema tiene un centro en HK.
Entonces cambio de coordenadas usando la relación que hay entre los dos sistemas. Ven que dice bien claro la relación entre las coordenadas de uno y otro sistema. Sencillamente un cambio de coordenadas haciendo esto. Y esta es la ecuación canónica de la misma elipse esta que está acá, pero usando los valores del otro sistema. Y en ese sistema el centro de la elipse no está en 0, 0, sino que está en HK. Entonces va a ser con centro en HK. Y además tienen que recordar que siempre trabajamos con ejes paralelos a los coordenados. ¿Estamos? Profe, esto sería para cualquier elipse, ¿no? Porque si el centro está en el origen, sería igual a x menos 0, ¿no? H menos 0. Claro. ¿Sí? Si el centro es el origen es porque se coinciden los dos sistemas. Exactamente. Esta es la más general de todas. La más general quiere decir que la que abarca más casos. No es la ecuación general, que es la que vamos a ver ahora. A partir de esta, sacamos denominador común a cuadrado por b cuadrado. O si quieren, multiplico miembro a miembro por a cuadrado, b cuadrado. Si multiplico este término por a cuadrado, b cuadrado, se cancela el a cuadrado y queda b cuadrado. Si multiplico este por a cuadrado, b cuadrado, se cancela, perdón, sí se cancela el b cuadrado y me queda a cuadrado. Y del otro lado tengo que multiplicar por lo mismo para obtener una expresión equivalente, obviamente. 1 por a cuadrado, b cuadrado, me queda esto. Luego, ¿qué hacemos? Desarrollamos. ¿Se entendió lo que hicimos? Desarrollamos los cuadrados. Acá va a quedar x cuadrado menos 2xh más h cuadrado, todo por b cuadrado, o sea, b cuadrado por x cuadrado, menos 2b por 2hx por b cuadrado, más b cuadrado por h cuadrado. De acá va a quedar a cuadrado por i cuadrado, menos 2ik por a cuadrado, que es esto, más k cuadrado por a cuadrado, que es esto. Y este lo llevo al otro lado restado. Y acomodo. ¿Cómo acomodo? Primero los términos cuadráticos, después los términos lineales, y todo lo que no contiene ni x ni y son términos independientes, numeritos sueltos, como le decimos nosotros. A ese coeficiente que multiplica a x al cuadrado, comparándolo con la ecuación de segundo grado, ¿recuerdan cómo era la ecuación general de segundo grado en dos variables? Que era esta. O sea, una ecuación de segundo grado con dos variables, el máximo número de términos que puede tener es este. Nosotros trabajamos, les dije en general, con bxy, distinto de 0, porque por ahora estamos trabajando con cónicas con ejes paralelos a los coordenados, entonces no va a aparecer xy. Después, cuando veamos una hipérbola especial, va a aparecer. Por ahora no. Entonces, a siempre es el coeficiente que multiplica x al cuadrado. C el que multiplica a y al cuadrado. D son todos los números que multiplican a x. E todos los números que multiplican a y. Y todos los números sueltos forman f. La cuestión es que queda la ecuación general de la elipse de ejes paralelos a los ejes coordenados de esta manera. Ahora bien, ¿qué características tiene una ecuación general, una ecuación de segundo grado en dos variables para que yo diga es una elipse? Lo que tiene de particular es que A y C, si yo miro acá, que son distintos, en general a cuadrado y b cuadrado son distintos, ¿por qué si no? ¿Por qué son distintos? Porque si no tendría una circunferencia. Si acá tuviera a cuadrado y a cuadrado, o sea, el mismo número, tuviera así.
¿Qué me daría? Aparentemente es una elipse por la forma en que está escrito, pero eso no es otra cosa que a cuadrado más x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, que es una circunferencia. ¿Está claro? O sea que en general, si es una elipse, a cuadrado y b cuadrado son distintos, con lo cual a y c son distintos. Pero lo importante es que tienen el mismo signo, porque acá siempre es suma. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo reconozco una elipse por la ecuación general de segundo grado? Porque tienen el coeficiente de x cuadrado y el de c cuadrado de igual signo y distinto valor absoluto. Si tuvieran el mismo valor absoluto, sería ¿una qué? ¿Circunferencia? Claro que sí, ya lo vimos eso. Si tuvieran un único valor, un mismo valor absoluto, sería una circunferencia. Siempre hablando de que aparecen x cuadrado y y cuadrado. Si no aparece uno de los dos cuadrados, ya sabemos que se trata de una parábola. ¿Estamos hasta ahí? Niños. Sí, profe. Bueno, voy a Profe, seguir, tomo un matecito una porque estoy pregunta. dormida. Profe, ¿por qué ahí cuando dice el corchete, bueno, la llave dice D y está con signo negativo y abajo está con signo positivo? No, D no está con signo positivo, negativo. Este término es negativo respecto porque sale de acá, pero todo esto negativo se llama D. Puede dar positivo o negativo dependiendo de las coordenadas del centro. Dependiendo si acá es más o menos, esto va a dar más o menos, pero en la ecuación general le llamamos D a todo esto con su signo. Van a ver en los ejemplos. Depende de las Ok. coordenadas del centro. Si el centro es un número negativo, acá va a dar más y acá va a dar más. Pero siempre va a ser de ese resultado, positivo o negativo. Ahora vamos a ver. ¡Ay, no hay ejemplos! ¡Oh! Bueno, a ver si... Déjenme mirar a ver si hay un ejemplo en el libro que ya me había olvidado. Creo que no. Ya miro. ¿En el libro hay o no? Ejemplos de esta parte. Ah, no, porque estaban aparte. Vamos a inventar un ejercicio. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inventar un ejercicio. ¿No tienen por las dudas la guía de trabajo práctico por ahí? ¿Estamos o no? Bueno, supongamos que me dan de dato este. Bien, vemos que es una elipse porque es algo al cuadrado sobre algo más algo al cuadrado sobre algo igual a 1. ¿Están siguiendo o no? Así, si me dan la ecuación, así, rápido, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar el centro. ¿Qué coordenadas tiene? 3 menos 1. 3 menos 1, correcto, porque recuerden que aquí en la fórmula canónica, en la ecuación canónica es x menos h. Quiere decir que este h es 3. Y acá para que quede menos algo, este menos algo para que me dé positivo tiene que ser menos 1. Ya tengo el centro, ¿qué más puedo saber? Que a cuadrado, ¿quién es? Ojo, 25. Correcto. ¿Sí? A cuadrado de 25, entonces a es igual a 5. 5.
B cuadrado es igual a 16, entonces B es igual a 4. Y dijimos que C cuadrado era igual a A cuadrado menos B cuadrado. Raíz cuadrada. No, perdón. X cuadrado, C cuadrado es así nomás. Vamos a hacer C. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, o sea, en este caso la raíz cuadrada de 25 menos 16, y ahí sería fácil, raíz cuadrada de 9, 3. ¿Sí? Esos son quiénes. Si yo empiezo a graficar, ¿quiénes son? No va a salir muy buena, pero vamos a intentar. ¿Dónde está ubicado A? Eso es lo que tienen que pensar bien. ¿Paralelo a qué eje? Y El eje Y. Muy bien, porque corresponde a la Y, el valor mayor. Y entonces este paralelo al eje X. Y entonces C, ¿dónde va a estar? En un paralelo al eje Y, o sea, en el mismo lado que A. C y A siempre están sobre el mismo eje, porque el vértice mayor está sobre el eje focal. Entonces, primero, centro. Siempre le ponemos, aunque sea, un nombre a los ejes. Centro. 3 menos 1. Estoy dibujando mejor, ¿eh? Sobre este eje que pasa por el centro, vamos a hacerlo. Sobre este eje que pasa por el centro, este es el eje focal. Y este es el otro. Bien, sigo. ¿Qué puntos vamos a tener? 5 unidades para arriba. Acá va a estar lo que llamábamos A1. Perdón, ¿no se dieron cuenta? ¿Desde dónde tengo que medir? Desde el centro. Desde el centro, profe. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Acá está A1. 5 unidades para abajo. 3, 4, 5. Está A2. Ya que estoy en ese eje, marco los focos. Desde el centro a 3 unidades está un foco. Y a 3 unidades para abajo está el otro foco. Después ustedes van a practicar como ya bien las coordenadas. Pero es sencillo, ¿no? Ahora les explico. Y sobre el eje secundario, a 4 unidades hacia la derecha está un vértice menor. Y a 4 unidades hacia la izquierda está el otro vértice menor. Si quisieran, podrían sacar el lado recto, que era B cuadrado sobre A. O sea, 16 quintos. O sea, vamos a ver, 16 dio 5, ¿cuánto me da? 3,33. No, 3,2. 3,2. ¿Sí o no? Sí, profe, 3,2. 3,2, que dividido 2 es 1,6. O sea, para hallar el lado recto, perpendicular a los focos, mido 1,6 para cada lado. 1, esto ya es 2 por acá. 1, esto ya es 2 por acá, voy a tener otro punto. Lo mismo más o menos por acá, más o menos por acá. Esta medida que está aquí es el lado recto. Y tiene que medir 3,2 en total, del foco para la izquierda y del foco para la derecha, mitad y mitad, digamos. Algo me salió mal. B cuadrado sobre A, ¿está bien? Profe, ¿no es 2 por B cuadrado sobre A? El lado Es recto. 2 por B cuadrado sobre A, ¿eh? Sí, ya Sí, no me acordaba. 2 por Ahí B está. cuadrado. Ya que esto va a ser 6,4. O sea que tiene que haber 3,2 para la izquierda y para la derecha. O sea que va a estar como por acá. Sí, no daba la forma. ¿Vieron que algo hicimos mal porque no daba la forma? No iba a pasar nunca por ese lugar. Bueno, acá está chueco esto, así que estará por acá. Y entonces ahora
unimos esos puntos y tenemos la forma de la elipse en Gaús, si me sale bien. No lleva punta, ¿está claro? Me salió fea nomás, pero no tiene punta. Bueno, horrible. Acá porque no le pasé por el lugar. Bueno, vamos a suponer que más o menos salió. Horrible. Horrible, pero bueno, ahí está. ¿Qué más podemos hacer de esta ecuación? Podemos hallar las coordenadas de A1, A2, B1 y B2. F1 y F2. Pensando, ¿está claro? Solo pensando. Vamos a hacer así, para que nos quede ahí para desarrollar, vamos a ponerlas allá arriba. O acá abajo. No, no, se me fue. Acá. Allá arriba voy a hallar las coordenadas de A1, A2, etc. A1, A2, B1, B2, F1, F2. Piensen ustedes, el centro está en 3 menos 1. A1 está, como sabemos que el eje es paralelo ahí, o sea, se va a mantener la coordenada X igual para hallar A1 y A2. En A1, en A2, en F1 y en F2 se va a mantener ¿qué cosa? El ¿Qué 3. cosa igual que en el centro? El 3. El 3, porque están todos en el mismo eje vertical que el centro. Entonces, tanto el vértice mayor A1 y A2 como los focos van a tener abscisa 3. Repito, ¿por qué van a tener abscisa 3? Porque están todos en la misma recta vertical que pasa por 3. ¿Cómo voy a saber las alturas? A1 va a estar del centro 5 unidades para arriba, o sea, menos 1 más 5. Y A2 va a estar del centro 5 para abajo, o sea, menos 1 menos 5. Esto me va a dar 3, 4, efectivamente. Y esto me va a dar 3 menos 6. El foco, como sabemos que C vale 3, va a estar, ¿dónde? Del centro 3 para arriba 1 y del centro 3 para abajo el otro. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que un foco va a estar en 3, 2 y el otro va a estar en 3 menos 4. Y tienen que comprobarlo acá. Ahora bien, B1 y B2, los vértices menores, como están sobre la línea, el eje paralelo al eje X, o sea, horizontal, que pasa por el centro, que está en menos 1, ambos vértices menores, van a tener la coordenada Y igual que el centro. Van a tener la coordenada Y igual que el centro, solo que uno va a estar 4 unidades a la derecha y el otro 4 unidades hacia la izquierda. O sea, B1 va a tener coordenada menos 1 más 4 y B2 menos 1 menos 4. O sea, este va a ser 3 menos 1. No, perdón, del centro estoy diciendo. Estoy haciendo macana, ¿no se dan cuenta? No me dicen nada. El centro, 4 unidades a la derecha y del centro 4 unidades a la izquierda. Pero la coordenada X del centro, ¿quién es? 3. 3 más 4 me va a dar 7 menos 1, que es este punto. Y 3 menos 4 me va a dar menos 1, que es este otro punto. ¿Qué más me falta? Desarrollar esta ecuación para hallar la ecuación general. Multiplicando por A cuadrado, B cuadrado era. Otra forma es, saco factor común 16 por 25, ¿qué es cuánto? 400.
Saco factor común 400. Ojo que no queda ahí, ¿eh? 400 dividido 16 me da 25. Por esto me queda 25 por esto. 400 dividido 25 me da 16. Por esto queda 16. Todavía igual a 1. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver, para los que no prestaron atención. Hallando factor común. Saqué factor común porque estoy queriendo pasar de la ecuación canónica a la ecuación general. General. O sea, o multiplico miembro a miembro por 400. Como que está sumando fracción. Claro, estoy resolviendo esta suma, ¿sí? Si no, en la deducción lo que hicimos fue multiplicar miembro a miembro por 400 y me quedaba 400 de este lado. Que es este 400 que voy a pasar ahora. Paso el 400 al otro lado multiplicando. Pero de este lado aprovecho para hacer el desarrollo de estos cuadrados. Voy a hacerle todos los pasos. ¿Cuánto vale este cuadrado? X cuadrado menos 6x más 9. ¿Cuánto vale este otro cuadrado? Y cuadrado más 2y más 1. Más uno. Todo eso igual a 400. ¿Entendieron de dónde saqué esto o no? Sí, profe. Cuadrado del primero, etcétera, etcétera. Ahora aplico las distributivas. 25 por 6, ¿cuánto da? Ay, yo ya me perdí antes, ¿sí? ¿Las cuentas tan rápido? ¿150? Sí. 150, profe. 25 por 9. 225. 25. No, 225. 225. Acá me queda 16y cuadrado más 32y más 16 menos 400 igual a 0. Porque estoy buscando la ecuación. Ay, ¿qué hice? La ecuación canónica. Perdón, general. Acomodo. Primero el término que tiene x al cuadrado. Luego el que tiene y cuadrado. Luego el que tiene x. Luego el que tiene y. Y luego hago esta cuenta. 225 más 16 menos 400. 225 menos 16 más 400 me da 609. No, más 400 no. Menos 400. Menos 191. Igual a 0. Y esta es la ecuación general. Que observamos Profe, que A, perdón un ratito. Y B, sí, te escucho. no es menos 159, porque es Puede ser, 22, puede ser, puede 25 ser. más 16. Y a mí también me dio 150. 25 a más 16. Sí, menos 159. Tenés razón. Entonces esta es la ecuación general de la elipse. De esta elipse. ¿Sí? De esta elipse, esta es la ecuación general. Notamos que el signo de A es igual al signo de C. Acá puede ser que nos dé negativo los dos, pero sería como que acá tuvieran los dos negativos. No sería una elipse así de entrada, una elipse que se pueda representar bien. Algebraicamente daría una elipse, pero son los dos positivos siempre. Se multiplica todo para que dé positivo en realidad. No tiene sentido si no. Eso es lo que comprobamos. ¿Qué más? Bueno, esto sería de que ¿por qué da negativo de vuelta? Porque la coordenada x del centro es positiva, entonces aquí queda restando y sale negativo. Si la coordenada x del centro hubiera sido negativa, acá hubiera habido una suma y esto daría positivo. ¿Está? Eso como dato extra. Bien, ustedes en la clase del práctico van a aprender el otro método. Van a mirar una ecuación de segundo grado en dos variables y
van a reconocerla como una elipse y van a hacer procedimientos algebraicos que llamamos de completamiento de cuadrados para llegar a transformar esto en la canónica. ¿Está? Porque ese procedimiento es largo. ¿Estamos o no? Bueno, no me da mucha bolilla. Listo. profe. Fin, elipse, fin. Vamos con la hipérbola. La hipérbola les va a resultar más fácil porque primero que no estudiamos la deducción, porque es un poquito más, aún un poquito más complicada que la de la elipse. Y no estudiamos construcción por puntos tampoco. ¿Está? Está en el libro, estudienlo si les interesa, si necesitan algún día, saben dónde buscar. Pero es poco frecuente. ¿Estamos? Porque trabajamos más con la hipérbola equilátera, la que conocemos, esta así. Nosotros vamos a estudiar hipérbolas así, que cortan a los ejes. Y después vamos a estudiar esta otra, que llamamos hipérbola referida a sus asíntotas. ¿Está? Y esta otra, si tuvieran que hacer por puntos, por ejemplo, sería, por ejemplo, si acá es 1, 4, acá va a ser 4, 1, va a ser 2 por 2, o sea, es la gráfica de una función de dos variables inversamente proporcionales. Todos los pares de números que den 4 de producto van a estar sobre esta hipérbola. Si no lo pensaron aún, esa es 1 sobre x, sería 4 sobre x, esa hipérbola que grafiqué. Vamos a estudiarla geométricamente primero, entonces. Primero, ¿cuál es el lugar geométrico de la hipérbola? Es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Parecido a la elipse, en lugar de la suma la resta, pero como tiene que ser un valor positivo, tomamos el valor absoluto entonces de la diferencia de sus distancias. También tenemos dos puntos fijos, también es una cónica con centro. ¿Sí? La elipse, la circunferencia y la hipérbola son cónicas con centro. La parábola no, es con vértice. Muy bien, entonces como no vamos a hacer la deducción, solamente vamos a estudiar la ecuación de entrada. Tenemos que tener como datos para obtener la ecuación de la hipérbola. Si yo hiciera la deducción, los datos iniciales son F1 y F2, los puntos fijos, y 2A, que es la constante. ¿Qué constante? La constante que me da siempre la resta entre las distancias de cada punto de la hipérbola a los dos focos. ¿Sí? Si yo tengo un punto de coordenada x, y que pertenece a la hipérbola, y llamo ρ1 a la distancia al foco 1, y llamo ρ2 a la distancia al foco 2, para todo punto de la hipérbola se verifica que la diferencia, en realidad sí, bueno, acá le puso más menos, es 2A. Más correctamente sería así. El módulo o valor absoluto de la diferencia tiene que ser igual a 2A. Y a partir de esto se hace una deducción parecida a la de la elipse con una trampita más. Y se llega a la... Esperen que voy a anotar. Se llega a la ecuación canónica de la hipérbola que es igual a esta. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola con centro en el origen. Y ejes paralelos. Y ejes... Los ejes son... Y eje focal, digamos, lo podríamos decir así. Eje focal, el eje X. O sea, ni sus ejes están rotados, ni el centro está desplazado. ¿Qué observan de la ecuación canónica de la hipérbola?
¿Que es parecida a quién? A la de la elipse. La de la elipse. Parecidísima a la de la elipse, pero en lugar de tener una suma, tiene una Resta. resta. ¿Sí? Tiene la resta. Ahora bien, me van a preguntar ustedes, ¿cómo reconocemos quién es a cuadrado y quién es b cuadrado? Cuando acá tengamos números, vamos a ver ahora. Un poco de suspenso. Cuando es dada esta ecuación, ¿cuáles van a ser las intersecciones con los ejes? ¿Dónde va a cortar esa curva a los ejes X y al eje X y al eje Y? La intersección con el eje X se da cuando Y es igual a 0. Si Y es igual a 0 acá, queda X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. O sea, X cuadrado igual a A cuadrado, o sea, X igual a más menos A. Y acá tenemos estos dos valores, son los dos puntos donde corta al eje X. O sea que desde el centro esta distancia es A, y para el otro lado también A, y este va a tener coordenadas menos A, 0. Esos son los que vamos a llamar vértices reales. ¿Sí? La intersección con el eje Y se va a dar cuando X valga 0, cuando los valores de X valgan 0. Va a quedar Y cuadrado igual a menos B cuadrado, porque pasa el B cuadrado multiplicando y el menos dividiendo. Y si paso el cuadrado como raíz, me va a quedar la raíz positiva negativa de menos B cuadrado, que es un número imaginario, porque la raíz cuadrada de menos 1 vale I, la unidad imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva no corta al eje Y. Efectivamente, después van a ver que la curva hace esto. Estos A1 y A2 que dijimos vértices reales son los vértices justamente de las dos hojas o ramas de la hipérbola. Pero esos puntos que hallamos el valor de B, B1 y B2 van a estar ubicados acá. Se los llama vértices imaginarios y después se los va a usar para algo. Así que son necesarios sacar. ¿Cuál dicen ustedes que es A cuadrado y cuál es B cuadrado en la ecuación? ¿El mayor o lo reconocen de otra manera? Bueno, ya les digo yo que el mayor no. El que va a ser A cuadrado es el que corresponde al término positivo. En la hipérbola voy a llamar A cuadrado al que corresponde al término positivo, porque ese es el que me va a dar intersección, y el que tiene negativo me va a dar el vértice imaginario. El que tiene positivo me va a dar vértice real, que es el que llamamos A, y el que tiene B cuadrado, el que tiene negativo me va a dar el vértice imaginario. ¿Se entendió hasta ahí? Si yo tengo, a ver, no, ese no miren eso. Y cuadrado sobre 16 menos X cuadrado sobre 25 igual a 1, por más que sea este el denominador mayor, como corresponde al término negativo, este va a ser el imaginario y este va a ser el real. Quiere decir que esta va a ser una hipérbola que abraza el eje Y. ¿Me van entendiendo? O sea, las ramas de la hipérbola van a cortar al eje que en la ecuación aparece positivo. ¿Me siguieron? Sí, profe. Quiero Sí, seguir sí. si están ahí algunos, aunque sea, porque si no, no tiene sentido que yo hable. ¿Está? ¿Mazo? Sí, se entendió, perfecto. Bien. Ahora bien, la relación entre A, B y C en la hipérbola es diferente que la que hay en la elipse. En la elipse, vamos a escribirlo por acá lejos, A era
¿Mayor o menor que C? Mayor que C. Entonces, cuando yo armaba el triangulito, como A era el mayor que todos, B estaba en el medio, A era la hipotenusa. Y se verificaba esto. Y de ahí sacábamos todo C, sacábamos el valor de C. Esto es en la elipse. En la hipérbola, A es menor que C. ¿Está? Entonces, entre A y C siempre va a existir un número real B tal que se verifique que el mayor sea igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Estamos? Fíjense en la relación en la elipse. Como A era mayor que C, B estaba en el medio, pero A, como era el mayor, era igual al resultado A al cuadrado igual al B al cuadrado más C cuadrado. En cambio, en la hipérbola, A es menor que C, el mayor es C, entonces C al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada, a cuadrado más B cuadrado, y C va a ser la raíz cuadrada de esto. ¿Qué me va a dar acá? Que los focos están más lejos. Los focos, la distancia A es menor que C. Esto es A, esto es C. ¿Ven o no? La distancia focal es mayor que la distancia entre los vértices reales, que la longitud, o sea, la longitud del eje focal es mayor que la longitud del eje real. Ya entienden ahora entonces que la distancia entre A1 y A2 se llama eje real y va a medir 2A. La distancia entre los focos igual se llama eje focal y vale 2C. Y la longitud del eje imaginario se mide como 2B. Recordando que ahora A cuadrado no es el mayor, sino el que divide el término que tiene signo positivo. Bien, eso es lo que acabo de decir. ¿Sí? A ver, 8:20, es muy temprano para contar. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Vamos a dar todos los elementos y luego vamos a hacer un ejemplo nomás. Oh, tenemos que llegar hasta asíntotas, ¿sí? Es medio largo. ¿Están cansados ya? Hola. Con sueño nomás, profe. ¿Están cansados? Bueno, un poquito más les pido, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Hagamos una planificación ya que estamos. Nosotros que estamos tan adelantados, el lunes terminamos hipérbola. O no creo, capaz que no. El viernes, hipérbola equilátera. Y también vamos a leer el otro del apunte extra. Y ahí se termina nuestra amistad. Porque el lunes 21, no sé si saben que es feriado. ¿Sí? Esto sería el lunes 14, viernes 18, lunes 21 y el 25 tienen el parcial. Y luego fin. Vámonos. Eso sería lo que nos queda para las clases de teoría. Voy a adelantar un poquito entonces esto. Un poquito más. Para que no sea tan largo después. Tan corto tampoco. Así les puedo dar el apunte extra que hice yo. Desde el año que viene voy a hacer todo nuevo. Bien. Tengo así. Esta es la ecuación de la hipérbola. ¿Sí? Si yo pongo acá un número de x positivo o uno negativo, como está al cuadrado, me da un valor igual. Lo mismo con la y. Si cambio
un valor y por su opuesto, como está en el cuadrado, me da el mismo resultado. Quiere decir que esta ecuación con la x positiva y esta con la x e y positiva o x e y negativa, dan el mismo resultado. El valor positivo y el negativo verifican la ecuación. Quiere decir que la curva es simétrica, igual que la elipse, respecto de ambos ejes y respecto del origen. Es lo que estuvimos viendo. Es simétrica respecto del eje Y. Bueno, si estuviera bien en la mitad del eje Y. Es simétrica respecto del eje X y por lo tanto es simétrica respecto del origen. La excentricidad, acá tiene que ver con lo que les dije antes. En la hipérbola, C es mayor que A. Y como la excentricidad se define como el cociente entre C y A, si C es mayor que A, el cociente entre dos, un número mayor que otro, me da mayor que 1. Entonces, si ustedes les dicen cuál es la cónica que tiene excentricidad mayor que 1, dicen hipérbola. Menor que 1 la elipse, igual a 1 la Circunferencia. circunferencia. No tiene excentricidad. No. Bien, ¿dónde está y cómo podemos hallar, cómo podemos saber dónde está definida la hipérbola? Ay, me está dando mucho frío. Esta es la ecuación de la hipérbola. Si despejo y, para despejar y, ¿cómo hago? Miren, para que sea más fácil, como es el negativo, lo paso acá, sumando y traigo el 1 restando. ¿Lo ven o no lo que se hizo? Llevo este término al otro lado sumando y traigo el 1 restando. Y lo escribo al revés. Luego paso el b cuadrado, saco denominador común en realidad. Y paso el b cuadrado multiplicando. Vamos a hacerlo así para que lo entiendan. De aquí traigo el 1 restando y el i cuadrado al otro lado. Estoy por hacer lo mismo nomás, pero... ¿Qué hizo después? Acá. Denominador común a cuadrado. A cuadrado, 1 por x cuadrado de x cuadrado. A cuadrado dividido 1 a cuadrado por 1 a cuadrado. ¿Me van siguiendo o no? Sí, Sí, profe. Luego paso el b cuadrado multiplicando. Pero en lugar de multiplicarlo acá afuera, o si quieren, si lo multiplican ahí afuera, ya pongo el a cuadrado dividiendo a b cuadrado. Y de ahí es que pasa al cuadrado como raíz. ¿Sí? Pasa al cuadrado como raíz. Pero si yo reparto esta raíz, va a ser una para b cuadrado sobre a cuadrado y otra para x cuadrado menos a cuadrado. Pero la raíz cuadrada de b cuadrado sobre a cuadrado nos da b sobre a. Más menos porque es una raíz cuadrada, tiene dos resultados. ¿Está? Y esta es la ecuación explícita de la hipérbola. Y me pregunto, ¿para qué valores de i esto va a tener representación real? ¿Cuándo va a existir como función la ecuación explícita, la hipérbola? Cuando x cuadrado menos a cuadrado sea mayor o igual que 0, porque si no me va a dar el imaginario. Y esto se va a dar cuando el valor absoluto de x sea mayor o igual que a. Paso la sumando y aplico raíz a ambos lados, pero me queda el valor absoluto de x mayor o igual que a. O sea, cuando x es mayor o igual que a, acá, y cuando x es menor o igual que menos a debería acá. ¿Está? ¿Quedó claro el error ahí? Ya saben, cuando el valor absoluto de un número es mayor o igual que otro, será mayor que el mismo número o menor que su opuesto. Acá va menos. Del mismo modo, haciendo el mismo procedimiento, despejamos x. ¿Sí? Y nos da esto. Porque como tiene signo positivo, el i cuadrado pasa sumando, me queda esto.
Y esto es posible calcularlo para cualquier valor de i. O sea que el valor de i varía entre menos infinito e infinito. Cualquier valor de i puede tomar la hipérbola. ¿Qué valores de x no puede tomar acá en el medio? Esta franja es donde no puede existir hipérbola. Entre menos a y a no existe. Es el centro. Donde está el centro no existe. No hay curva, no aparece. O sea, la curva puede aparecer en la región rayada con verde. ¿Me siguen hasta ahí? Ya aprendimos simetría, excentricidad. El lado recto se hace la misma deducción que en la elipse. No la pedimos, si no la damos, no la pedimos, zafan. Pero es igual, ¿sí? O sea, si yo tengo el foco acá, recuerden que ahora el foco está aquí. Este sería el lado recto. Vamos a llamarle P1, P2. ¿Qué coordenadas tiene P1? Si el foco tiene coordenadas C, C, I. Y P sub 2, C menos I. O sea que el segmento P sub 1, P sub 2 mide 2 I. Reemplazando en la ecuación explícita, ¿cuánto va a valer? Reemplazando la ecuación que hicimos recién, acá. Como I vale esto, se reemplaza esto por C. ¿Me van siguiendo? Estoy haciendo lo mismo que se hacía en el elipse, se la estoy haciendo la deducción, así que escuchen. Entonces digo, el lado recto mide 2 y 2 veces la altura a la que está ese punto. O sea, 2 por b sobre a por la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Pero x es igual a c, porque los puntos tienen coordenadas c porque están a la misma altura del foco. Y esto dijimos que es igual a b cuadrado, porque en la hipérbola el triangulito se verificaba esto. Con lo cual, c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. Ojo que les podemos pedir la demostración de esto, ¿eh? Porque como es igual a la otra, tienen que adaptarla nomás, solo que cambia esta ecuación. Bueno, la cuestión es que me quede raíz cuadrada de b cuadrado b por 2ba, 2b cuadrado sobre a. ¿Está claro o no? Sí, Hola. Entonces, el lado recto se calcula igual que en la elipse. Entonces, mira, ver la deducción de la elipse, porque puede ser que un día les digamos, no cuesta nada, es la misma. Por último, ¿puedo borrar esto que escribí acá? Así que limpio esto. ¿Puedes sacar una fotito? Ey, Borre nomás, profe. no, gracias. Me molesta cuando está toda sucia la hoja. Así para que no estoy borrando el pizarro. Listo. Vamos a estudiar ahora la ecuación de las asíntotas de esa hipérbola que estábamos dibujando recién. ¿Sí? Acá está dibujada, miren. Tengo entonces, recuerden la ecuación, tengo esta hipérbola, la ecuación de esa hipérbola, que es esta que viene acá. Esta medida que está acá es A.
Y tengo la ecuación de una recta cuya ecuación, ay, qué pavo, otra vez que decir. Tengo la ecuación de una recta que es b sobre a por x. O sea, dada la recta y igual, esto está mal. ¿Esto quién es? Está mal. Como uno a veces me lee y no pregunta qué quiere decir, ¿no? Esta es la recta y igual a b sobre a por x. Esta recta. Pero voy a borrar igual todo este rayado que hice acá. Si yo miro la ordenada aquí, para este punto, ¿cuánto vale la ordenada a la curva? La voy a llamar I sub C. O sea, la medida desde el eje X hasta la curva, a cualquier altura, no importa, para un determinado valor de X, ¿cuánto vale I de C? ¿Y cuánto vale IR? Voy a llamar entonces, para un valor de X cualquiera, I sub C es la ordenada hasta la curva y I sub R es la ordenada hasta la recta de ecuación B sobre A por X. ¿Cuánto entonces vale I sub C? Y se reemplaza X en la ecuación explícita de la hipérbola, que era esta. I sub R siempre es mayor que I sub C. Vamos a ver por qué. Vamos a llamar D a la distancia entre I sub R e I sub C. ¿Y a qué va a ser igual? Ahí. I sub R es B sobre A por X. E I sub C es B sobre A por la raíz cuadrada de X cuadrado menos A cuadrado. La resta entre los dos, saco factor común B sobre A y me va a quedar igual a B sobre A por X menos esto. Siendo X mayor que A, porque estoy más allá del vértice, estoy en la zona de existencia de la hipérbola. Si X es mayor que A, esto siempre es positivo. ¿Sí o no? Sí. Y si X crece, ¿qué le pasa a la diferencia entre los dos? Si X tiende a infinito. Aumenta la diferencia. Claro, si X tiende a infinito, o sea, tendremos que aplicar límite, pero con entender nomás que si X crece, esta resta disminuye. Acá tendremos que hacer un análisis más de análisis matemático, pero como lo vamos a simplificar porque estamos en álgebra y no nos interesa tanto el resultado, lo que hay que entender es que a medida que X aumenta, podrían hacer esto el límite, ¿no? Debería darnos 0 este límite. Probemos. ¿Quieren o no? Me van a odiar. ¿Cuánto da hasta ahí? Si X tiende a infinito. Infinito menos infinito. ¿Sí o no? ¿Cómo eliminamos esta determinación? Vamos a ver si me sale, porque nunca hice, la verdad. Vamos a sumar numerador y denominador. Yo sé que están cansados, les juro que es lo último que hacemos. A ver si alguno me ayuda. Yo quiero saber si este límite, cuánto vale cuando X tiende a infinito. O sea, cuánto vale la distancia de entre estas dos rectas en el infinito. También podría ser la ecuación, probarlo conceptualmente a la asíntota. ¿Cuánto vale el límite este en el infinito? Así como está, ¿cuánto vale? Infinito menos infinito. ¿Sí o no? Sí. Sí. Tengo que probar que me da 0. A ver cómo lo hacemos. Podemos probar con este método. Sumar, multiplicar numerador y denominador por el conjugado. A ver si me da, no sé.
¿Y esto cuánto me da? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Está bien o no? Porque es una suma por una diferencia, cuadrado del primero menos Sí. cuadrado del segundo. Sobre esto. ¿Está bien? Límite. Cuando x tiende a infinito. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x cuadrado más al cuadrado. Se van estos. La cuestión es que cuando x tiende a infinito, a cuadrado es una constante, número, y esto da infinito porque es un infinito más infinito. Por lo tanto, el límite es 0. ¿A qué voy? Que si llamé y sub c y sub r, hice la distancia entre los dos, y apliqué el límite a esa distancia entre las dos cuando x tiende a infinito, ¿qué quiere decir? Que cuando x tiende a infinito, la curva y la recta se acercan. Es decir, son asintóticas. La recta es una asíntota de la curva. Conclusión final. La recta de ecuación b sobre ax es una asíntota de la hipérbola. Pero como son dos ramas de la hipérbola, en realidad vamos a tener dos asíntotas que son b sobre a por x, esta, y menos b sobre a por x. Y con esas dos rectas es más fácil graficar. ¿Ven cómo les dice ahí? Las asíntotas son útiles para realizar un trazado aproximado de la curva. Si las focos están sobre esto, ¿por qué? A ver si te da un ejemplo o no. Ahí está, por el ejemplo. Bueno, la cuestión es, estamos aquí. Probamos que esta recta es asíntota a la hipérbola, mediante esto. Si quieren lo pueden agregar. No se los vamos a pedir, pero pueden decir esto, porque el límite este, si x crece, o sea, x en el infinito, el límite de x en el infinito vale 0. Se puede hacer analíticamente, pueden decirlo, si no se acuerdan todo esto. La otra asíntota es menos b sobre a por x. Si fuera al revés, si estuvieran al revés las ramas, tendríamos a sobre b y menos a sobre b. Vamos a hacer un ejemplo. El último y vamos a descansar. Tengo esta hipérbola. ¿Sí? ¿Sobre qué eje están ubicados los focos? Sobre el eje X porque está positivo. Si a cuadrado es 9, a son 3 y menos 3. Tengo estos dos puntos. Si b cuadrado es 16, b 4 y menos 4, tengo estos dos puntos. Los focos, saco con la formulita, recuerden, c igual a raíz cuadrada de, en la hipérbola se suman. Porque los focos están más lejos que el vértice real. ¿Y para qué me sirven las asíntotas? Para graficar lindo, porque miren, yo hago b sobre ax, voy a tener las dos asíntotas, y igual a 4 tercios x, e igual a menos 4 tercios x, que es fácil, porque se toman 3 y 4, se arma este rectangulito formado por los vértices reales e imaginarios. Se trazan las diagonales, si esto estuviera bien, ¿no? Si esto estuviera bien, esto está mal la ecuación, me parece. Si esto estuviera bien, las diagonales de ese rectángulo son las asíntotas de la hipérbola. Y entonces se hace esto. Y se pueden ayudar si quieren con el lado recto que se mide acá. Eso ya les dejo para hacer en el práctico dentro de un rato o la clase que viene.
¿Está? Basta por hoy. Muchísimo dimos. Muchísimo. Bueno, miren por última vez. Igual está en el apunte esto. Esto nomás no está. ¿Lo copiaron? Pero no es otra cosa que el límite cuando x tiende a infinito. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, acuérdense ahora para graficar. Listo, basta por hoy. Mucho. Ya es. Nos vemos el lunes. Último lunes de vemos el clase, lunes. si Dios quiere. No, profe. Ah, teóricamente, el lunes 28. Ah, no, ya terminan las clases. Claro, no hay más clases. Nosotros damos concurso. Estaba por decirle que no íbamos a poder dar clases, pero no hay más clases. Bueno, los dejo. Buen fin de semana. ¿Por qué, profe, no hay más clases? Buen fin de... Porque el calendario dice que terminan las clases el 25 de junio. Ah, bueno, profe, nos vemos, buen fin de... No hay clase, Nos vemos. pero tienen el parcial de análisis el miércoles 30. Bueno, nos vemos el lunes. Chau, chau. No, profe.